Bueno, mis hermanos, les voy a contar el testimonio, ¿no?, que ha hecho Dios en mi vida. Gloria al Señor. Es importante, mis hermanos, compartirnos lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Animándonos unos a otros, mis hermanos. Gloria al Señor. Sufrí el insomnio. Gloria al Señor. Años, 3 años así seguidito. Dormía 1 hora, por veces no dormía. Mi vida era un terror, ¿no? Es horrible. Y yo decía a Dios: Señor, si pudiera darme cáncer, tal vez, porque el cáncer o una enfermedad puedo calmarla con una pastilla o con algo, pero el insomnio no podía calmar. ¿Verdad? Anochecía, era un terror la noche para mí. Yo decía: no debe anochecer, porque la noche era horrible, mis hermanos. ¿Verdad? Cuando tú llegas a esa enfermedad es fuerte. Después de 3 años cortaba ya poco. Y yo no sabía por qué, mis hermanos. ¿Sabes por qué eran mis hermanos? Era porque yo no servía a Dios como debe de ser, como dice la palabra del Señor. Yo servía a Dios, pensaba servir a Dios de esa manera, era así. Miraba novelas, pensaba que era así. Miraba películas, pensaba que era así servir al Señor. Era muy altiva con mi esposo, pensaba que era así servir al Señor. Pero a veces no te das cuenta por qué viene la enfermedad. Y yo no me daba cuenta. Sí, lloraba duro, oraba al Señor, decía: Señor, quítame este mal. Ayunaba, pero nada, porque yo no estaba reconociendo mis faltas. Amén. Hoy en día, mis hermanos, pensamos mucho que servir al Señor no es de esa manera. Veo mis novelas, películas, soy tal vez contestando al esposo, ¿no? Vivo mal en mi hogar, tal vez golpeando a mis hijos, tratando mal. Pensamos que es así servir al Señor. Pero no es, mis hermanos. Yo sé que tal vez todavía hay muchos hermanos que están caminando en esa manera, con los pantalones apegados, maquillándome, cortándome el cabello, ¿no? ¿Eso es servir al Señor, mis hermanos? No. ¿Será así? No. Yo estaba confundida, sí, ¿no? Por eso ese mal le había llegado en mi vida y yo no sabía por qué. Tal vez donde yo me congregué no me enseñaban lo suficiente. Y también pues todos se vestían de esa manera. También se cortaban el cabello, se pintaba y pensaba que yo así era servir al Señor, ¿no? Yo también imitaba eso. Pero ¿dónde realmente aprendí? Cuando yo empecé a visitar a otras congregaciones, me invitaron. Y ahí vi, ¿verdad?, cómo realmente oraban, servían a Dios. Y eso me agradó y empecé a leer, y porque tampoco no leía la palabra del Señor. Claro, lo leía tal vez unos cuantos, pero no lo entendía. Y lo guardaba. Iba a la congregación, daba un mensaje, abría y llegaba a casa, lo dejaba hasta al siguiente, ¿no? Que hay culto, lo mismo. Eso era la rutina de siempre. Y vi cómo servían a Dios. Entonces empecé a leer la palabra del Señor y empecé a entender realmente la palabra, cómo realmente debemos de servir al Señor. Bueno, de acá de 2 años recién empiezo a servir como debe ser la palabra, tomando la palabra del Señor, ¿verdad? Para mí era difícil dejar mis pantalones, mira, siendo cristiana, ¿no? Era difícil dejarme de maquillarme, era difícil de cortar mi cabello, gloria a Dios, pero empecé a hacerlo. Sí, Señor, te va a agradar que yo voy a estar así, tiene que ser, tengo que dejar todo lo que me agrada. Y empecé a hacer eso, mis hermanos. Empecé a ponerme las faldas, que era tan difícil para mí, pero empecé orando al Señor. Empecé, ¿verdad?, sola, a ayunar en mi casa, vigilar en noches, sola, porque por veces mi congregación era pues quincenal, y eso, ¿no? Y cuando tú, ¿verdad?, tú ayunas a largo tiempo, mientras eso tú no estás orando, ¿qué pasa? Ya el enemigo va a estar trabajando en tu vida. Entonces es necesario que constante nosotros tenemos que estar en ayuno y oración.
para que no caigas en tentaciones, iglesia de Cristo. Entonces empecé yo sola a hacer eso, ¿no? Como leía la palabra del Señor, yo entendía la palabra del Señor que deberíamos hacer, diciendo, ¿verdad? Sin cesar de orar, ¿no? Sin dejar de orar, estar constante en ayunar. Entonces empecé a ayunar semanal, 2 veces, 3 días, vigilaba en casa, mis hermanos. Y empezó a alejarse el mal. Años, son de acá 2 años que dejé, de verdad ese mal me dejó. Mira, son de 16 años, mi hijo tiene ya 16 años con este año. De acá 2 años serían 14 años, ¿no? Son 14 años. Me volvía ese mal, me volvía ese mal. Cuando yo empecé a servir al Señor, dejó el mal, ¿no? Dejó el mal de mi cuerpo. Eso de ahí para adelante empiezo a servir al Señor, mis hermanos, de corazón, buscar a ese Dios. Si me importa tal vez donde que yo me congrego, que le busquen, yo tengo que ser yo, no esperar del hombre. Tengo que confiar en el Señor. Amén. Entonces eso es, mis hermanos, realmente que pasó en mi vida. Y yo les animo en nombre del Señor. Sirvan al Señor como dice la palabra del Señor. Amén. No